Mi esposo me engañó con mi hermana y tuvieron una hija, y solo me enteré después de que él murió. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo videito, así que comencemos. Chismesazo. Mi esposo y yo nos conocimos cuando ambos íbamos en la universidad. La verdad es que nos llevábamos bastante bien. Era una relación bastante bonita de amistad. Pero poco a poco esto se fue convirtiendo en algo más y terminamos siendo novios. Al año de habernos graduado de la universidad, nos terminamos casando. Y vivimos felices durante 10 largos años. La verdad es que todo iba bastante bien, hasta que repentinamente un día me llamó un policía. Me preguntó que si yo era la esposa y dijo el nombre de mi esposo. Yo le dije que sí, que así era. Entonces él me dijo que necesitaba que me sentara porque me tenía que dar una noticia. Yo en ese momento me asusté, comencé a temblar y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Y era lo que estaba pensando. Mi esposo acababa de tener un accidente automovilístico bastante fuerte y acababa de fallecer. Sentí como el alma se me iba de las manos. Recordé cada bello momento que pasé con él, cómo me pidió que fuera su novia, el día que nos comprometimos, el bello día de nuestra boda, cada risa, cada amor que él me hizo sentir, cada momento especial. Esos 10 años con él fueron los mejores 10 años de mi vida. Nunca habíamos tenido una pelea, nunca había habido nada mal. Siempre habíamos sido una pareja dulce, llena de amor, con un gran futuro. Incluso estábamos planeando tener hijos. Yo estaba desconsolada por esto, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, simplemente estaba ahí llorando. Le pregunté al oficial que dónde iba a estar el cuerpo de mi esposo y me dio toda la información para que yo fuera a reconocerlo. Cuando llegué ahí, sentí que me moría. El oficial me preguntó que si estaba lista. Yo le dije que no, pero que tenía que hacerlo. Así que el médico forense levantó la sábana del cuerpo y efectivamente era mi esposo. Me desmayé en ese momento. Fue una impresión demasiado grande. Recuerdo que desperté con el médico y el policía alrededor de mí revisando si yo estaba bien. Ya les dije que sí, que me encontraba bien, que simplemente fue una impresión muy fuerte y todo. Pasaron 2 días y me entregaron el cuerpo de mi esposo, ya que no había sido un asesinato, sino que había sido simplemente un accidente automovilístico. Paré su funeral y todo estuvo listo, todo estuvo bien, todos lloramos. Pero al final, cuando solamente quedaba la familia, recuerdo que entró una pequeña con un señor. Me dio una carta en la cual decía que esa era la hija de mi esposo y que como mi esposo ahora estaba muerto, pasaba a mi cargo. Yo me quedé completamente impresionada. No sabía que mi esposo tenía una hija, pero cuando vi bien a la niña, me di cuenta que era imposible que esa niña hubiera nacido antes de nuestro matrimonio. Cuando le pregunté qué edad tenía, me dijo que tenía 6 años. Mi corazón se destrozó, me derrumbé por completo. No podía creer que mi esposo me hubiera engañado. ¿Con quién me había engañado? ¿Por qué me había engañado? ¿Por qué si teníamos una relación tan bonita, tan preciosa, nunca tuvimos una pelea? No podía creerlo, les dije que no, que eso no era cierto. Pero vi el registro de nacimiento y efectivamente, él era el padre, aunque ahí no había registrada ninguna mamá. No sé cómo sea eso posible, pero sí, la bebé solo estaba registrada bajo su nombre, así que ante la ley pasaba a mi cargo por ser su esposa. Yo no podía simplemente abandonar a una niña, pero tampoco la quería criar. Era la hija de la aventura de mi esposo. Pero no iba a ser tan cruel. Recuerdo que la niña me abrazó fuerte de las piernas y me pidió que por favor no la abandonara, que no la dejara sola. Así que comenzó a pasar el tiempo. Ella y yo comenzamos a llevarnos muy bien. Habían pasado 6 meses de todo aquel martirio. Ahora, algo que no les he contado hasta ahora es que yo no estaba en contacto con ninguno de mis hermanos, ni con mis padres tampoco. Mi familia a la que me referí era la familia de él.
Yo no tenía contacto con mi familia porque me habían lastimado mucho, sobre todo una de mis hermanas, y él lo sabía. Claro que la conocía, claro que había visto sus fotos, pero sabían que ellos me habían hecho bastante daño y yo no podía acercarme a ellos. En una ocasión, recuerdo que fui a visitar a mi abuela, la única persona de mi familia con la que estaba en contacto. Cuando llegamos a la casa, estaba mi hermana ahí. Cuando mi hija la vio, porque yo ya la considero mi hija, se orinó encima. Yo volteé a verla y le pregunté que qué le pasaba. Ella me dijo que nada, que quería ir al baño pero que no se había aguantado. En eso veo como mi hermana la está viendo con los ojos como platos. Me quedé muy sacada de onda, pero tomé a la niña, la llevé al baño y la cambié. Para cuando salí mi hermana ya se había ido. Intenté hablar con mi hija, pero ella nunca me quiso decir nada. Pasó un mes y desde aquel día todas las noches mi hija se orinaba encima mientras dormía. Así que le pregunté y le dije que por favor me dijera qué es lo que estaba pasando, que no podía ayudarla si no me decía qué es lo que pasaba. Ella me dijo que su madre era la mujer que vio en casa de mi abuela, y no solo eso, sino que ella la había maltratado muchísimo, que cuando su papá vivía, ellos vivían en un departamento juntos, pero cuando su papá se iba a trabajar, ella también tenía que irse a casa de su familia y la dejaba sola todo el tiempo, sola en ese lugar, sin agua, sin comida, sin nada, hasta que ella o mi esposo regresaba. Me dijo que mi esposo siempre fue un buen papá y fue bueno con ella, pero que su mamá, por el contrario, como les digo, siempre la dejaba sola. Y cuando sí estaba en el departamento, la maltrataba muchísimo, tanto verbal como físicamente. Por eso no la quería y tenía tanto miedo. Fui a la fiscalía, les conté todo lo que estaba pasando y decidieron ayudarme. Me dijeron que como la niña no estaba bajo su nombre, pues la niña ya era pues mi hija porque era la hija de mi esposo, que solo tenía que hacer el trámite legal, que ella no podía acercarse y que si en algún momento quería acercarse, lo único que teníamos que hacer es que firmara una, o sea, como que cede la custodia y si no se le acusaría de los cargos tan graves que cometió contra mi hija. Hablé con mi hermana y le dije toda la verdad. Le dije que ya sabía que mi esposo me había engañado con ella y que ella era la verdadera madre de mi hija, que tenía que cederme su custodia legalmente, aunque no estuviera legítimamente como su madre, porque al final era su madre de sangre, porque si no se enfrentaría a cargos ante la ley por todo el maltrato físico y verbal que le había hecho a mi hija. Ella accedió, dijo que la niña nunca le importó, que lo único que quería era quitarme a mi marido y verme sufrir. Lamentablemente no lo logró mientras él estaba vivo, pero cómo estaba disfrutando verme sufrir ahora y aparte tener su carga. Yo le dije que mi hija no era ninguna carga y que lo único que quería era que se alejara de nosotras. Firmó los papeles y actualmente estamos viviendo en otra ciudad a miles de kilómetros para que mi hija sea feliz. Mi hija y yo estamos muy bien actualmente, somos muy felices y nada nos va a separar. Nació de una relación horrible, pero ella me hizo ver la luz al final del túnel y ahora estoy feliz al lado de mi pequeña. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores de personas de internet o de personas de Reddit. Si tú que estás viendo este videito quieres que yo cuente tu historia, la de tu primo, la de tu tío, la del vecino, la del que tú quieras, o simplemente quieres que cuente una historia que viste en Reddit pero te dio flojera leer, pero aún así la querías leer, me la puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.